Creemos que los que damos medicina oral y defendemos la medicina oral y defendemos la parte médica de nuestra profesión, que es lo que hoy me gustaría inculcaros de alguna manera, creemos necesario que todos los años debería haber algún curso o alguna iniciativa relacionada con la medicina oral para los dentistas, incluso para atención primaria, que es lo que estamos también peleando, porque hay mucha patología, vemos mucha patología y, como luego os diré, somos los que más sabemos de la boca y tenemos que actuar como médicos, que somos médicos de actuación bucodentaria, que es una clara responsabilidad que tenemos con nuestros pacientes. Y así lo ha entendido y me dijo, pues no te preocupes, que a principio de año pues hacemos el curso en el colegio, por lo que le agradezco pues su amabilidad y disposición para que hoy se pueda hacer. Agradeceros a todos vosotros que estéis hoy aquí, seguro que tenéis cosas mucho más interesantes que venir a escuchar temas de medicina oral y patología oral durante todo el día, y yo voy a intentar que sea lo más ameno posible. Sé que son temas pues a veces un poquito más complicados, pero os aseguro que todo lo que os voy a presentar son situaciones, pacientes y enfermos que veis de forma habitual en vuestra, como pongo aquí, actividad práctica clínica diaria. Esto es algo que veis con frecuencia. De hecho, muchos de estos enfermos, muchos de estos pacientes me los habéis remitido, nos los habéis remitido a la universidad para que los tratemos porque previamente los habíais visto vosotros. Una cosa que os quería comunicar, algo que todos sabemos, pero que siempre estamos con la idea de reivindicarlo, es lo que significa la actividad asistencial en odontología. Ya seamos odontólogos o estomatólogos, estamos convencidos que la actividad asistencial se basa fundamentalmente en tres pilares, que es algo que nunca debemos olvidar, que es la salud, la estética y la función. Todos los tratamientos que vamos a hacer tienen que ir encaminados hacia estos tres objetivos: salud, estética y función. Y la realidad es que cada vez se habla menos de salud y se habla más de estética y función, por muchos motivos. Pero algo que es cierto es que si no existe alguna de las tres, las otras no funcionan correctamente. Si no hacemos una rehabilitación que funcione bien, que tenga buena estética, y por supuesto que se recupere la salud o que haya una situación de salud, el tratamiento no va a funcionar bien. Es decir, que los tres parámetros de alguna manera tienen que cumplirse. Y yo voy a hablaros hoy fundamentalmente de salud, algo que tenemos claramente como prioritario en nuestra actividad asistencial. Yo creo que nuestro primer objetivo es conseguir situaciones de salud. Voy a hablaros de patología y por tanto nuestra obligación es recuperar de alguna manera esa salud perdida. Y en cuarto lugar, existe otro criterio, otro objetivo que yo creo que es perfectamente defendible, legal, honesto, y es que todos queremos ganar dinero con nuestra actividad asistencial. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años, desgraciadamente, es que esto se ha convertido en prioritario. Y todos los tratamientos, o muchos de los tratamientos, van encaminados a que sea el menor tiempo posible y se gane más dinero y no se busquen otro tipo de objetivos como estoy hablando aquí. Y esto es algo que tenemos que de alguna manera recapacitar cuando estemos trabajando con nuestros enfermos. Y es algo que desgraciadamente cada vez es más llamativo. Y de alguna manera esto ha conseguido que nuestra profesión haya perdido calidad, y esto sí que es cierto. Nuestra actividad asistencial odontológica o estomatológica con los años se ha ido perdiendo, en parte, pues, desgraciadamente, porque esto es uno de los principales objetivos cuando estamos trabajando. Y no debemos olvidar que el fundamental sigue siendo y debe seguir siendo la búsqueda de la salud. Voy a intentar transmitiros en el día de hoy dos ideas que yo defiendo claramente y que me gustaría que de alguna manera vosotros también reivindicaseis estas dos ideas. La primera, algo que no hay ninguna duda, que los dentistas sabemos de la boca más que nadie. Y este criterio, de alguna manera, tiene que prevalecer cuando tengamos relación con otros profesionales de la salud. Nadie sabe más de la boca que nosotros. Sabemos mucho mejor manejar un paciente con sintrón
o con los nuevos anticoagulantes o antiagregados que muchos cardiólogos. Y de alguna manera, cuando nosotros enviamos una carta para que nos envíen un informe, sabemos que lo hacemos porque debe ser así. Y a veces los cardiólogos hasta se sorprenden que un dentista le mande una carta para pedir un informe de cómo está su situación cardiovascular. Y no os olvidéis nunca de esto. Hay que tener criterio clínico y de la boca sabemos mucho más que nadie. Y la segunda idea que antes os adelantaba es esta. Los dentistas somos los médicos de la boca y tenemos que actuar como tal. Y tenemos que manejar que lo que tenemos delante no es un diente, ni es una encía, ni es un tratamiento de ortodoncia. Es una boca de una persona que tiene una patología determinada. Y tenemos que tratarlo como eso, como un enfermo. Y hay que basar, sea cual sea el tratamiento que vamos a hacer, con una anamnesis, una exploración clínica, llegar a un diagnóstico correcto, hacer un diagnóstico diferencial y al final establecer un tratamiento. Y esto es lo que debemos hacer siempre, cada vez que hagamos un tratamiento, sea del tipo que sea. Y en medicina oral, en patología oral, exactamente igual, o quizás más, porque dependemos mucho de la situación sistémica y farmacológica del paciente, y hay que tener mucha información. Hay un término que es el de propedéutica, que claramente indica la diferencia entre un buen clínico y un clínico no tan bueno. La propedéutica es un arte y es la capacidad de poder obtener información a través de métodos y procedimientos que utiliza el dentista o el médico para conseguir cuáles son los signos y síntomas que definen una enfermedad y al final establecer un diagnóstico. Y esto claramente va a diferenciar un buen clínico de un clínico no tan bueno. El diagnóstico es claramente lo que nos va a diferenciar. De hecho, habrá buenos periodoncistas o no tan buenos, buenos ortodoncistas o no tan buenos, fundamentalmente porque han hecho un diagnóstico más correcto y entonces aplican el tratamiento de una forma más efectiva. La base siempre va a ser el diagnóstico. Y hoy casi siempre cuando presente casos os voy a hablar de diagnóstico y de manejo y de procedimientos. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué momento? ¿Es indicado o no es indicado el pedir pruebas complementarias? Algunas son muy caras y realmente no estarían indicadas en muchas de las patologías. Pues esto es lo que claramente quería compartir hoy con todos vosotros e involucraros en estas dos ideas. Para ello, habéis visto un programa que ha hecho el colegio. La idea es que quería hablaros en primer lugar de algo que es fundamental, que es la exploración correcta de la cavidad oral. Tenemos obligación, tengamos la actividad que tengamos, de explorar correctamente la boca. El primer día que vemos al paciente y cada vez que hagamos revisiones, porque la boca cambia, tiene situaciones diferentes, hay enfermedades sistémicas que van a modificar la cavidad oral y hay fármacos que van a modificar también la estructura de la mucosa. Por eso hay que hacer la exploración el primer día y cada vez que hagamos una revisión del paciente. Y una exploración podría ser o podría llevarnos un tiempo máximo, voy a exagerar, de 5 minutos, haciendo una exploración completa. Y esto significa inspección y palpación. Con las manos, con los guantes, explorar correctamente las diferentes partes de la cavidad oral. Y yo creo que es algo que debemos de hacer todos correctamente. Y empezaré con eso hablando de cómo es la exploración, qué podemos saber de las diferentes partes que hay en la cavidad oral, diferentes texturas, diferentes coloraciones, que hay que diferenciar claramente lo que es anatómico de lo que es patológico. Y este es el primer punto por el cual empezamos a establecer un diagnóstico. Luego os hablaré de las diferentes lesiones y patologías que vemos en la boca según el aspecto. Hay muchas formas de clasificarlas, son más académicas que otra cosa. Yo las voy a dividir desde un punto de vista asistencial en el aspecto que tienen, o por lo menos en el momento que la estamos viendo. Si es un bulto, si es una lesión que tiene un color diferente o si es una úlcera. Esas son principalmente las tres formas de presentación en las cuales vamos a diferenciar las lesiones que aparecen a nivel de la cavidad oral. Luego repasaré algo de algunas situaciones agudas o de urgencia que vemos en la actividad diaria y sobre todo de diagnóstico y tratamiento o manejo de esas situaciones. Y me gustaría compartir con vosotros tratamientos que hacemos, que conocéis, por ejemplo, el uso de antibióticos. Es algo que sigue sin estar claro en nuestra actividad asistencial. Yo creo que tengo una idea bastante clara, o por lo menos creo que es así, pero si leéis o veis
no existe un criterio unánime de cuál es el antibiótico de elección. Por supuesto que hay diferencias microbiológicas y patológicas, pero no existe de alguna manera una idea común de cuál debería ser nuestra mejor solución terapéutica. Luego os hablaré de alguna enfermedad crónica, concretamente de boca seca y síndrome de boca ardiente. ¿Qué hacemos con estos pacientes que ya conocéis todos, que son muy difíciles de tratar, pero que la clave está en manejarlos como enfermos? Esa es la clave para que el paciente, entre otras cosas, se vea bien atendido y bien diagnosticado. Y por último, os hablaré desde un punto de vista práctico también lo que es el diagnóstico precoz del cáncer oral. Cómo tiene que ser nuestra actividad diaria enfocada a ver o prevenir en lo posible la aparición de un tumor maligno a nivel de la cavidad oral, que en muchos casos se pueden prevenir y sobre todo en muchos casos se pueden diagnosticar en estadios precoces, que es algo en lo que seguimos fallando. Y voy a hacerlo fundamentalmente con imágenes clínicas y con casos clínicos. Seguro que algunos de ellos los conocéis porque son vuestros y nos lo habéis enviado, y me gustaría compartir con vosotros ideas y procedimientos para que me digáis si estáis de acuerdo o no, o si lo hemos hecho incorrectamente, como hay algún caso que ahora reconocemos que no lo hicimos de forma correcta. Voy a empezar por lo que es la exploración. Siento las imágenes, pero me han dicho que el proyector no hay otra cosa mejor, y entonces pues lo vamos a ver así. Parece que está un poquito desenfocado, pero no se puede mejorar. Os ruego que me interrumpáis cada vez que consideréis oportuno. El ritmo del curso lo daré o lo iré dando según lo que vosotros me vayáis solicitando, más deprisa o más despacio, o pararme en algunas cosas que consideréis más oportunas. Lo primero que hay que conocer es cómo es la cavidad oral. Todos sabemos que la boca está formada por dientes y encías, pero hay algo más, y ese algo más fundamentalmente es la mucosa oral. La mucosa oral, desde el punto de vista macroscópico, decimos que tiene un color rosa brillante generalizado. Casi toda la mucosa oral tiene este color, pero todos sabemos, cuando exploramos una boca, que este color cambia, por supuesto, de unos individuos a otros, y dentro de un mismo individuo cambia según la zona, porque hay un epitelio más grueso, esto significa que le va a dar un color más blanquecino a medida que aumenta el grosor, exactamente igual con el grado de queratinización. Puede aparecer una coloración más oscura porque hay más melanina, y esto es lo que nos diferencia racialmente unas personas de otras, o que se transparenta el tono de red vascular. Buenos días. Buenas tardes. Son de Coruña. Aquí es por la mañana, ¿eh? Del barrio de Coruña. Venimos del gimnasio. Sí. Pues tiene un color rosa brillante que va cambiando de aspecto según individuos y según características de frente dentro del mismo individuo. De hecho, sabéis que no es lo mismo el color que tiene la encía próxima al diente que la mucosa alveolar. Tiene una coloración diferente, porque histológicamente tiene una estructura diferente. Y esto, como luego veréis, va a tener una implicación clínica. Es decir, esa diferencia histológica nos va a ayudar a diferenciar lesiones y, por tanto, hacer un diagnóstico diferencial simplemente por la localización. Otro dato importante macroscópicamente es que la boca está humedecida por la saliva. Y esto es algo que tenemos que comprender y, de alguna manera, impulsar, cuando no es así, en todos los pacientes y enfermos que estemos tratando. La saliva sigue siendo el mejor método de defensa que tiene la cavidad oral y es lo mejor que debe ocurrir para que la boca esté bien y funcione bien. Y lo que es lo mismo, el principal problema que nos vamos a encontrar en muchos de nuestros pacientes es que no tienen saliva. Y si no tienen saliva, por muy buenos implantes que hayamos puesto, vemos que luego no van bien. Y existe una mayor acumulación de placa bacteriana y de crecimiento microbiológico. Ya no digo nada con los aparatos de ortodoncia. En personas que tienen boca seca le colocamos un aparato de ortodoncia y desarrollan una candidiasis. Seguramente que los que hacéis ortodoncia lo habréis visto. Exactamente igual en problemas periodontales y, por supuesto, en patología oral. Es fundamental recuperar la situación de humedad en la boca, porque la saliva, ya digo, es lo más importante que tenemos para que esté bien y que funcione bien. Y hay dos formas, que me lo oiréis a lo largo del día, repetidas veces,
dos cosas que tenemos que aconsejar a todos nuestros pacientes. Una, beber mucha agua. Estamos hablando de 2 litros de agua o de líquido al día. Y yo siempre les digo, beba líquido, cámbielo para que no sea aburrido, preferiblemente que no tenga alcohol, azúcar o gas. Pero si uno sale y toma una caña, es bueno. Incluso hasta el momento de la caña es bueno, porque psicológicamente el paciente va a estar mejor. 2 litros de líquido al día, de forma continuada. Es un hábito muy beneficioso para todo el mundo. Y hay que acostumbrar a nuestras personas, sobre todo personas de edad avanzada, que beban aunque no tengan sed, o por lo menos que se mojen la boca. Entonces, esa es una de las, yo creo que, cuestiones generales que hoy podíais sacar en claro. Beber 2 litros de agua al día, por lo menos. Y en segundo lugar, estimular la secreción de saliva, siempre que las glándulas salivales funcionen. La forma más sencilla, más barata, incluso hasta agradable, chupar caramelos sin azúcar. De forma que el que tenga problemas de humedad o de saliva, aunque no sea un defecto cuantitativo, pero sí cualitativo, por ejemplo, algo habitual. Tengo saliva pero la tengo muy espesa, le falta humedad, beber mucho y chupar caramelos sin azúcar. Y en el que lo necesite, de forma continuada. La mayor parte de los problemas de la mucosa oral se van a solucionar solamente con esto. Y además es efectivo cuando uno lo hace correctamente. Y en tercer lugar, macroscópicamente, sabemos que en la boca existe una consistencia variable y es algo en lo que tenemos que habituarnos para diferenciar luego patología. No es lo mismo presionar o palpar una encía que está próxima sobre el hueso maxilar que presionar la mucosa yugal, que está sobre músculo. Tiene una consistencia diferente y esto de alguna manera luego nos va a servir para diferenciar situaciones anatómicas de situaciones patológicas. El reconocer bien que existe una consistencia diferente en las diferentes zonas de la cavidad oral. Estos 3 factores tenemos que reconocerlos y comprobarlos cada vez que hagamos una exploración de nuestros pacientes, tengamos la actividad que tengamos. Nuestro territorio de acción empieza en los labios. Nosotros somos responsables de la patología de los labios. Los dentistas tenemos que tratar los problemas de los labios. Y los labios, o nuestra zona de actuación, está más allá de lo que es la zona dermatológica, que es la zona de transición o la zona de bermellón de labio. Toda la patología que aparezca aquí es claro campo del dentista. E insisto, sabemos mucho más de la patología labial que muchos otros especialistas. Los labios, como sabéis, son 2, uno superior y uno inferior, y esta distribución, que parece así tan simple, tiene una clara implicación, por ejemplo, en el carcinoma de labio. El carcinoma de labio solo aparece en el labio inferior, porque es el que está expuesto a la radiación actínica. ¿Qué significa esto? Y en nuestro medio, mucha gente trabaja expuesta a rayos solares. Tenemos que utilizar medidas preventivas de protección de los labios, cremas, viseras, gorros, etcétera, para evitar una lesión potencialmente maligna y luego un carcinoma, que es algo relativamente habitual en nuestro medio. Y curiosamente, además, cuando aparece un tumor maligno de labio, aparece solamente en la zona del bermellón. Es decir, que esta es la zona que tenemos que proteger. Y si nos ponemos protección en la piel contra el sol, exactamente igual en los labios. Y tanto en verano como en invierno. Las quemaduras labiales en gente que vais a la nieve es algo relativamente habitual. Y de hecho, cada vez es más frecuente ver cómo la gente utiliza cremas para protegerse los labios. Los labios se unen a ambos lados por las comisuras y aquí tenemos una patología muy habitual que todos conocemos y que indica también funcionalidad de la cavidad oral, que son las queilitis comisurales. Hay un factor relacionado claramente con esto, que es la pérdida de la dimensión vertical. Todos sabemos lo que significa esto y todos sabemos que cuando hacemos un tratamiento protético, rehabilitador, casi siempre completo, y vemos que esas queilitis no desaparecen, algo no hemos hecho bien. Y claramente lo que hay que hacer es rehabilitar esa dimensión vertical perdida. Toda la patología que aparece en los labios recibe el nombre genérico de queilitis. Algunas son tan conocidas y tan claras que simplemente por el aspecto, la localización, la lesión elemental que son estas flicténulas y la evolución rompiendo y dando lugar a costra, lo identificamos como un herpes simple recidivante, una patología muy frecuente
en nuestros pacientes. Esta es otra forma de infección herpética, pero más agresiva. Es una infección herpética primaria. Es lo que ocurre cuando tenemos contacto por primera vez con el virus del herpes simple. Todos, a lo largo de nuestra vida, y fundamentalmente en el nacimiento y los primeros años de vida, tenemos contacto con los diferentes microorganismos que van a afectarnos. Y uno de ellos es el herpes simple. En el 99% de los casos, cuando hay ese contacto, no provoca enfermedad y se queda como guardado, de alguna manera, en ganglios. Y ante determinadas circunstancias provoca esta lesión de la infección recurrente, típicamente en los labios. Pero en ese 1%, cuando existe el primer contacto, aparece esta patología relativamente grave, porque suele afectar a niños pequeños, que provoca una alteración funcional tremenda, con un cuadro sintomático intenso, y que obliga a los niños a, en ocasiones, hospitalizarlos porque no se puede hacer, entre otras cosas, una alimentación y fundamentalmente una hidratación correcta. Y hay que darle una hidratación venosa o parenteral porque no funciona correctamente. Y vemos pocos cuadros de estos en nuestra actividad clínica diaria, porque son fundamentalmente pacientes que van al pediatra y pacientes que son enviados luego al hospital. La lesión de los labios, como esta otra imagen, que como veis esto corresponde a algo que afecta a toda la boca. Cuando existe una afectación de los labios con formación de úlceras y costras, en general se resume fundamentalmente a 3 procesos, siempre que veáis una situación de este tipo. 2 tienen evolución aguda, que es la primoinfección herpética, y la estomatitis medicamentosa o eritema multiforme, y otra es una enfermedad crónica, como esta, que es el pénfigo vulgar. Siempre que haya una lesión en los labios con estas características, hay que diferenciar estos 3 diagnósticos: 2 de evolución agudo, ya sabéis, agudo significa menos de 15 días, y una de evolución crónica, que es el pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar sigue siendo una enfermedad grave y con mucha frecuencia afecta a la cavidad oral. De hecho, algunos casos solo afectan a la boca y no se extienden a otras localizaciones. Y con frecuencia la boca es la primera localización. Se ha demostrado que el diagnóstico rápido y la instauración de una medida terapéutica como son corticoides de forma inmediata mejora claramente el pronóstico de la enfermedad, de forma que muchos de los casos que veamos de pénfigo vulgar en nuestra actividad diaria, si los diagnosticamos y lo tratamos de forma inmediata, vamos a mejorar su evolución y conseguir un cuadro con mucho mejor pronóstico. Por eso es muy importante la labor del dentista en este tipo de patología. Esta es otra lesión, también típica del labio, menos frecuente, y que corresponde al lupus eritematoso discoide, que típicamente afecta al labio de esta manera y provoca un signo típico, que es el que se llama de invasión dérmica. Es como si la lesión nace en el bermellón y se extiende hacia la piel, o al revés, y sobre todo lo que hace es borrar el límite normal entre la zona dérmica y la zona de transición del labio. Es una lesión muy típica del lupus eritematoso discoide y actualmente está considerado como un trastorno potencialmente maligno, porque algunos de estos casos pueden evolucionar hacia un carcinoma oral de células escamosas. Y por supuesto, siempre que veamos algo en el labio, como en otra zona de la mucosa oral, diferenciarlo de un posible carcinoma, de un tumor maligno. De los tumores malignos que aparecen en la boca, el más frecuente, con diferencia, es el tumor maligno que deriva del epitelio, carcinoma. El carcinoma oral de células escamosas, o COCE, es el término correcto, como debemos de denominar a esta patología maligna. El resto, o son sarcomas, son tumores malignos que derivan del tejido conectivo o de otras estructuras, de sangre, de glándulas salivales, etc. Pero fundamentalmente el carcinoma oral de células escamosas. Y como veis, siempre en el labio inferior, siempre en la zona de transición y con este aspecto diferente a otro tipo de patologías, y que en nuestro medio es relativamente frecuente el carcinoma del labio. Esto es una imagen típica de lo que es la queilitis comisurar. Esto es algo que hemos visto y que vemos con frecuencia en nuestros pacientes.
Quilitis comisural sobre todo en personas de edad avanzada donde existe una pérdida de la dimensión vertical. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Pues que la forma normal del labio se altera. Aparece una curvatura con los márgenes más bajos que el resto de la boca y, entre otras cosas, lo que ocurre es que se van a empezar a formar unos pliegues y unas arrugas que se empiezan a ulcerar, que se abren cada vez que abrimos la cavidad oral y se cubren de costra, y además, si hay saliva, se va escurriendo y va provocando una situación de humedad en esta zona, lo que favorece además que aparezca un cultivo de sobreinfección microbiológica, fundamentalmente fúngica. Pero esto siempre es secundario. El problema, claro, es una alteración de la forma, del trofismo normal de los labios por la pérdida de la dimensión vertical. O lo que es lo mismo, por mucha crema antifúngica que demos aquí, si no recuperamos la dimensión vertical, sabemos que esto no va a mejorar. ¿Y qué provoca esta patología tan típica y tan conocida por todos nosotros? Hay que valorar siempre funcionalmente la forma de los labios y la dimensión vertical perdida. En los años 80 y sobre todo 90 en nuestro medio veíamos lo mismo, pero en individuos jóvenes que no tenían pérdida de dimensión vertical, y aparecían quilitis comisurares que persistían en el tiempo, que se sobreinfectaban por Candida albicans y que aparecía en individuos VIH-Sida. De hecho, muchos de estos pacientes en aquella época, individuos jóvenes aparentemente sanos, que no estaban tomando fármacos y que no tenían pérdida de dimensión vertical, era necesario el pedirle una prueba diagnóstica para evaluar si había esa positividad a la infección por el virus VIH. Y en algún caso realmente así ocurría. Separamos los labios y nos encontramos con los procesos alveolares en oclusión, con sus dientes, la encía y la mucosa alveolar. Y lo que nos llama la atención en primer lugar es que el tejido que separa el diente del fondo de vestíbulo es diferente. Existe una zona próxima a los dientes, que es la encía, y otra zona más separada, que es la mucosa alveolar. Y en algunos individuos claramente esto es claramente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque histológicamente esta estructura es muy diferente de esta. El grosor del epitelio, la queratinización y la ausencia de una submucosa hace que este tejido sea muy diferente a este, no queratinizado, con submucosa y en epitelio más fino. Esto, entre otras cosas, sirve para diferenciar lesiones muy parecidas, como son las aftas y el herpes. Las aftas, salvo situación extrema, infrecuente, las aftas solo aparecen en zonas no queratinizadas, es decir, en mucosa alveolar. En cambio, el herpes tiene predilección por la queratina, por lo que va a aparecer siempre en zonas queratinizadas. Simplemente por el hecho de encontrarnos una lesión aquí o aquí, claramente lo vamos a diferenciar. Otra situación clínica que deducimos de esto: si esto tiene una submucosa, es decir, que debajo del epitelio y del corion hay un grosor suficiente para que haya glándulas, aquí puede haber patología glandular, por ejemplo, patología glandular salivar, cosa que no va a ocurrir nunca en la encía, porque no hay espacio para que haya glándulas y por tanto no hay patología glandular. La encía tiene una patología propia, la gingivitis, la periodontitis, pero vemos también imágenes como esta, que corresponden a pacientes o enfermos en una situación clínica especial y que tiene una imagen tan característica como es la pérdida necrótica de la encía, formando úlceras que denominamos ensacabocados, y que es una imagen típica de la gingivitis ulcerativa necrotizante aguda o GUNA, y que se identifica clínicamente porque tiene este aspecto tan claro. Es una enfermedad infecciosa, bacteriana, que se va a tratar con antibióticos, antisépticos, y luego la mejoría de la encía que persiste, eliminando esos factores, luego hablaremos de esos factores predisponentes relacionados. Úlcera aguda, zona de mucosa no queratinizada, afta, o esta otra, es un afta, por el aspecto, la forma de presentación y la localización. Por eso los fumadores no tienen aftas, porque el tabaco provoca queratina, y entonces la boca se cubre de una capa de queratina de forma generalizada, y veréis que típicamente el que fuma no tiene aftas. Ocurre todo lo contrario al revés cuando uno deja el tabaco.
se pierde esa capa de queratina y además aparece una situación de ansiedad, que es un factor también relacionado con la aparición de aftas. Hace muchos años, luego os presentaré algún tratamiento que utilizamos que son efectivos contra las aftas. Hace muchos años, cuando no teníamos medidas terapéuticas efectivas, en alguna ocasión, en pacientes con estomatitis aftosa recidivante crónica, hemos utilizado el humo de tabaco como medida terapéutica. Hay que ponerse en la situación de un cuadro clínico muy agresivo, muy doloroso y muy incapacitante en personas que tienen aftas múltiples de forma continua todos los días de su vida. Explicándolo bien lo que significa el tabaco, que es lo peor que hay en el mundo, que va a provocar enfermedades y que provoca enfermedades, incluso cáncer. Algunos pacientes los hemos tratado con el humo del cigarrillo, que lo encendían y que lo mantuviese un ratito en la boca para evitar que tuviesen aftas, y era efectivo. Hoy en día tenemos soluciones no tan complejas, sobre todo tan dañinas. El fondo de vestíbulo. Pongo esta foto porque algunos de vosotros me habéis mandado pacientes con este aspecto. En las zonas de los frenillos, sobre todo el frenillo superior central, aparecen repliegues epiteliales, que son formaciones anatómicas, que no son verdaderas patologías, y es algo relativamente frecuente. El fondo de vestíbulo inferior, la mucosa labial inferior, que ya sabéis que tiene, entre otras cosas, gran cantidad de glándulas salivales, por tanto es asiento de patología de glándula salival típica y frecuentemente, y cuando tiene este aspecto, pues reconocemos que esto corresponde a un mucocele. Un mucocele es una lesión originada en una glándula salival menor que se obstruye. Entonces la saliva no tiene por dónde salir y aparece como que no es verdaderamente, como un quiste de retención salival dentro de esa glándula afectada y que por un fenómeno de refracción provoca una situación de color oscuro, típicamente en este tipo de lesiones, sobre todo las que son más superficiales. Si son más profundas, este color no es tan oscuro porque el grosor de la mucosa es más grueso y no transparenta este color oscuro típico. Son una patología que por la forma de presentación, formación esofítica de consistencia blanda, color oscuro y la localización, porque es la principal localización con diferencia, lo identificamos con mucocele. El tratamiento es la exéresis del mucocele y de la glándula que lo está provocando. No el drenaje o pinchar el mucocele, porque vuelve a aparecer al poco tiempo. Ya sabéis que algunos tienen carácter paroxístico, sobre todo en niños. Niños que tienen el hábito de morderse el labio, aparece el mucocele, por el motivo que sea, ese conducto se vuelve a abrir y el mucocele desaparece, pero el niño se sigue mordiendo el labio, de forma que la lesión vuelve a aparecer y al final hay que extirparla quirúrgicamente. Y es el sitio que utilizamos habitualmente para la toma de una biopsia de glándulas salivales menores, porque es el lugar donde el acceso es más fácil. Y el aspecto histológico que tienen estas glándulas salivales menores es el mismo que tendrían el resto de glándulas salivales, por lo que es la prueba indicada en patología salival, que afecte a todas las glándulas salivales, por ejemplo, el síndrome de Sjögren. Y esta es una prueba que claramente la debemos de hacer los dentistas. Sé que la hacen los reumatólogos, los hacen los dermatólogos, pero claramente es una prueba diagnóstica que debemos hacer los dentistas. Y es una prueba relativamente sencilla. Y si además disponéis de una pinza como esta, que es lo que se llama la pinza B, que hace presión y de alguna manera provoca el prolapso del tejido que vamos a biopsiar y además provoca isquemia, pues mucho más sencillo. En la mucosa labial, como está próxima a los dientes, aparecen lesiones esofíticas de origen traumático. Son como fibromas, pero de origen traumático. Son hiperplasias fibrosas o fibromas reactivos. Lesiones benignas claramente con una relación traumática. Exploraremos los fondos de vestíbulos superior e inferior, donde están los frenillos, lugar frecuente de patología traumática también relacionada con prótesis mucosoportadas, y las mucosas yugales. Haremos inspección y palpación de este espacio triangular que aparece cuando abrimos la boca con un vértice posterior y donde tenemos que diferenciar situaciones anatómicas y patológicas relativamente frecuentes. Por ejemplo, esto es la salida del conducto de Stenone. Todos tenemos el nivel de la mucosa yugal próxima a la cara vestibular de los primeros o segundos molares superiores,
la salida del conducto de la glándula de excreción de la glándula parótida, que tiene una forma más o menos hacia afuera y donde vemos un puntito negro que es la salida del conducto, y que tenemos que diferenciar claramente como una formación anatómica, a diferencia de hiperplasias fibrosas o fibromas reactivos que aparecen también típicamente en esta zona, porque son las zonas donde están rozando los dientes. Siempre aparecen mucosa yugal a la altura de la cara vestibular del primero o segundo molar superior, y es de forma bilateral, por lo que cuando queremos comprobar si esto es anatómico o no, hay que ver el otro lado. Os aconsejo que cuando hagáis esto lo hagáis siempre antes de explicárselo al paciente. No vaya a ser que esto sea claramente diferente del lado izquierdo, porque si él viene con esto como una lesión, vemos el otro lado y es diferente, claramente me va a decir, ve cómo claramente esto es algo diferente y probablemente sea un tumor. O sea que antes de explicarle al paciente que es la mejor forma, cuando algo es bilateral, que tiene la misma situación en los dos lados y que es algo anatómico, antes verlo para que el paciente no vea luego diferencias. En las mucosas yugales, cuando cerramos la boca, aparece una zona donde coinciden ambas arcadas y a ese nivel se provoca una zona de huella. Es la línea blanca de oclusión. ¿Qué es esto exactamente? Pues es una capa de queratina provocada por el roce cuando cerramos los dientes. Todos tenemos en esta zona una marca de queratina más o menos marcada, de forma más intensa o menos intensa, y es una situación fisiológica, es una respuesta de defensa de la mucosa yugal contra el roce continuo de las arcadas dentarias, a veces excesivamente marcados, como en este paciente, motivo de consulta por si tenía alguna patología. Esto se podría parecer a un líquen plano, porque además es bilateral, como es el caso del líquen plano, pero las huellas de los dientes, la localización, el roce, claramente indica que esto es una lesión, o más que una lesión, una situación fisiológica de roce continuo. También aparecen zonas blancas friccionales en la boca con mucha frecuencia, en las zonas donde ocluyen los cordales, sobre todo los cordales superiores, que son los que más frecuentemente erupcionan patológicamente hacia vestibular. Cuando se provoca la oclusión, en vez de incidir contra el cordal antagonista, incide contra la mucosa, dando lugar a una zona de hiperkeratosis, como esta o como esta. Claramente, estas lesiones de hiperkeratosis, aunque no hay evidencia que se puedan malignizar, el sentido común nos dice que de alguna manera hay que eliminarlas. Y probablemente, y esto sería motivo de discusión otro día, esto puede ser una indicación de la exodoncia del cordal correspondiente o del diente que esté provocando el roce. Y cuando vemos una mancha blanca, lo vamos a diferenciar, por la tarde hablaré de esto, de una posible leucoplasia. La leucoplasia es la mancha blanca hiperkeratósica por excelencia, y en la que siempre hay que hacer diferenciación de que algo que es así no sea al final una leucoplasia. De hecho, el diagnóstico de leucoplasia siempre es por eliminación. Es una leucoplasia porque no es otra cosa. Y el problema de la leucoplasia es que se puede malignizar. Es un cambio hacia un carcinoma. Y de alguna manera pues es siempre lo que queremos que no sea. Esto es una leucoplasia relacionada con tabaco y esto es una leucoplasia retrocomisural, también relacionada con tabaco. Esta tarde os diré que lo mejor que le puede pasar a un paciente con una leucoplasia es que fume. Luego os explicaré por qué. Otra enfermedad frecuente en la mucosa yugal, el líquen plano. De hecho, actualmente se considera que para el diagnóstico del líquen plano tiene que haber lesiones bilaterales en ambas mucosas yugales. Es un factor anatómico claramente diagnóstico. Si no es así, es algo como líquen. Pero si decimos que es un líquen, aparecen lesiones bilaterales. Y si en el resto de la mucosa oral vemos alguna otra lesión que pudiese ser un líquen plano, hay que fijarse en las mucosas yugales, que seguramente nos van a dar la información definitiva desde el punto de vista clínico. Abrimos la boca y lo que nos encontramos es la lengua y exploraremos la cara dorsal de la lengua. En los últimos meses, algo que me llama la atención es que vienen a verme muchos pacientes porque me dicen que tienen la lengua blanca. La lengua debe ser blanca, debe tener una coloración blanquecina, porque sabéis que la mucosa del dorso de la lengua está cubierta por lo que se llama una estructura diferente, que son las papilas linguales.
Las más numerosas son estas, las papilas filiformes, se llaman así porque parecen pelos y tienen una capa de queratina, el epitelio es queratina. Por eso el color normal de la boca debe ser un color blanquecino, con puntos rojizos que son otras papilas linguales, que son las papilas fungiformes. Las papilas filiformes, las que dan ese color blanquecino, son las que son diferentes, no participan en la captación del gusto y son las únicas que cambian en tamaño y número a lo largo de la vida de un individuo. En número provocan las depapilaciones. Una depapilación es la pérdida de las papilas filiformes. En tamaño, la lengua negra vellosa, por ejemplo. Luego veréis ejemplos de cómo crecen las papilas a veces de forma exagerada. Aquí lo vemos a más aumento. Las papilas filiformes y entre medias las papilas fungiformes. Cuando desaparecen dan lugar a una depapilación. Todos sabéis que esto es una situación clínica conocida, donde aparecen zonas de depapilación, donde aparecen unos márgenes blanquecinos sobrelevados, porque son zonas donde persisten las papilas, y esto es lo que se llama la lengua geográfica o glositis migratoria benigna, que es más que una enfermedad, es una condición de lengua diferente, que aparece en algunos pacientes, que le informamos qué es lo que tiene y que normalmente no necesita tratamiento. En algunos casos sí notan cierta sensibilidad especial, sobre todo con algún tipo de alimento, alimentos ácidos, salados, picantes. Entonces hay dos recomendaciones: una, que no los utilicen con frecuencia para que no sufran, y dos, que humedezcan mucho la cavidad oral, porque no hay nada que podamos utilizar para tratar esto. Por supuesto, soluciones anestésicas, pero yo creo que no es necesario. Si me queréis interrumpir o hacerme alguna pregunta en cualquier momento, pues encantado. Luego otra cosa es que sepa responderla, pero así por lo menos da pie a que podamos dialogar. Si tiramos de la lengua, existe una estructura anatómica que es la V lingual, que está formada por las papilas caliciformes, estructuras que normalmente alguien no se ve cuando se mira la lengua, pero ya sabéis que nuestros pacientes se miran la lengua continuamente. ¿Y la lengua qué es, entre otras cosas? Un órgano que está formado por 17 músculos, de forma que el que ejercita la lengua continuamente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ver estructuras, la va a mover de más y va a ver estructuras que habitualmente no ve, como las papilas circunvaladas o caliciformes. Vengo a verle porque noto unos bultitos ahí atrás en la lengua. Seguramente esta situación la habéis vivido. Papilas caliciformes que forman la V lingual. Como curiosidad, sabéis que aquí justo por detrás del vértice de la V lingual existe una estructura anatómica que es un resto, que es el agujero ciego. El agujero ciego, que es el residuo del conducto tirogloso, por donde desciende la tiroides desde la lengua hacia la zona cervical anterior, que es donde está habitualmente. Si persiste algo de tejido tiroideo, puede provocar patología tiroidea exactamente igual que en el cuello, exactamente igual, y es lo que se llama bocio lingual. Y por supuesto los quistes tiroglosos, normalmente no aquí, sino en la zona cervical anterior. Un quiste, un bulto que aparece con el tiempo en la zona cervical anterior, en el centro, en la línea media, diagnóstico diferencial de quiste tirogloso. Lo mismo si se observan estructuras que habitualmente no se ven, como son las amígdalas linguales, que están detrás de la V lingual. Por supuesto, inspeccionar y palpar los bordes laterales de la lengua, entre otras cosas porque es la zona más frecuente de localización de un carcinoma oral de células escamosas. ¿Cómo sabemos que aquí existe un tumor maligno, un carcinoma incipiente? Inspeccionando y palpando, solamente de esta manera. Por eso es tan importante explorar a los pacientes, no solamente el primer día, sino cada vez que los vayamos revisando. El borde lateral derecho, buscar las papilas foliadas, acordaros que son estructuras también bilaterales, pero verlas antes de enseñarlas al paciente y que realmente sean iguales en ambos lados. Siempre traccionar con una gasa para poder traccionar. Ya sabéis que hay que traccionar despacio porque duele, no sé si alguna vez lo han hecho, pero si se tira fuerte duele. Estirar despacito pero traccionando para poder ver zonas posteriores, inspeccionando y palpando todo el borde lateral de la lengua. Zonas que están próximas a los dientes y por tanto con patología relacionada con los dientes, por ejemplo las úlceras traumáticas, úlceras que aunque sean
grandes o de aspecto agresivo, suelen tener un signo de benignidad característico, que es esta zona periférica blanquecina, que indican de alguna manera benignidad, que es capacidad de recuperación del tejido. Y por supuesto es traumática porque está relacionado con un factor conocido que identificamos, como es esta cúspide mesiodistal de este diente 46, que está provocando esta úlcera traumática. Esto necesita un tratamiento de urgencia. Voy a haceros un comentario que yo no sé si estaréis de acuerdo o no. A mí me llama la atención de compañeros que no tratan urgencias, y de hecho he visto algunos enfermos o algunos pacientes que dicen, es que el dentista al que voy no me ha querido ver. Y yo creo que las urgencias hay que atenderlas, porque esto se tarda, ¿qué se puede tardar en quitarle ese borde cortante? 1 minuto. Y con esto se soluciona el problema, exclusivamente quitando el traumatismo. Yo creo que hay que tratar las urgencias. Podrán esperar un poco más, pero las tratamos. Todos sabéis lo que significa el dolor, a veces desesperante, y el dolor de dientes puede ser un dolor desesperante. Y por supuesto, aquí veis imágenes de carcinomas en estadios avanzados, porque no se han explorado antes en los bordes laterales de la lengua, que son localizaciones muy frecuentes. Seguimos viendo casos como estos, y estos casos tienen tiempo de evolución, y el principal problema de todo esto es que son lenguas que no se han explorado, por eso aparecen carcinomas en estadios avanzados. Exploraremos la cara ventral de la lengua. La cara ventral de la lengua, como veis y ya sabéis, es diferente del dorso, no tiene esa mucosa especializada. Es una mucosa no queratinizada, como veis aquí, lisa, fina, que entre otras cosas se utiliza como medio de transporte de fármacos, que es la absorción sublingual de fármacos cardiovasculares, porque aquí el epitelio es muy fino, se absorbe muy rápidamente y rápidamente ingresa además en el torrente sanguíneo, provocando una eficacia terapéutica prácticamente inmediata. El frenillo lingual, ya sabéis que a veces es un poco corto, que hay que cortarlo, y al final se encuentran las salidas de los conductos de las glándulas salivales submaxilares o conductos de Wharton, y que salen a ambos lados. Y que una maniobra tan sencilla como decir al paciente que levante la lengua, presionarle la glándula submaxilar y vemos cómo fluye la saliva por estos dos conductos. Una saliva serosa, claramente vemos cómo sale o gotas o de forma importante por estos conductos. La cara ventral de la lengua y el suelo de boca es un lugar asiento, entre otras cosas, de leucoplasias, frecuentemente en pacientes fumadores. Y la leucoplasia que aparece de esta manera, en esta localización, es un signo de mal pronóstico, solamente por una cosa, porque es una zona que habitualmente no se explora, de forma que esta leucoplasia persiste en el tiempo, porque nosotros los dentistas no exploramos la cavidad oral y concretamente la cara ventral de la lengua y el suelo de boca. Y es, ya digo, algo que de alguna manera tenemos que corregir. Y terminamos con lo que es el límite superior de la boca y que inspeccionaremos y palparemos, como es la mucosa palatina, del paladar duro o paladar anterior y paladar blando o paladar posterior. Aquí vemos que tiene también un aspecto macroscópico diferente, porque esto es un epitelio queratinizado, es un epitelio más grueso y no hay submucosa, a diferencia de la zona posterior, por eso tiene una coloración diferente, porque hay, entre otras cosas, glándulas. Como este paciente. Mira, quiero que veas a este señor que creo que tiene una leucoplasia generalizada en la mucosa palatina. Y lo que tiene es una queratinización marcada en la mucosa palatina, pues probablemente más que otras personas, y por tanto con una coloración claramente diferente. Y esto es lo que todos tenemos, pero en este caso más marcado. En la porción posterior del paladar duro aparecen estos puntitos oscuros, que son las salidas de las glándulas salivales menores. Y esta es la principal localización del tumor de glándulas salivales menores. Igual que en la encía y en la mucosa alveolar, zona no queratinizada, aftas, y zona queratinizada, herpes simple. La infección recurrente que aparece en el labio, exactamente igual, pero intraoral. Siempre que veáis a alguien que tiene una úlcera o varias, el herpes, sabéis que la lesión elemental es una flicténula, es como una vesícula pequeña, que tiene un tamaño como cabeza de alfiler, que aquí lo veis. Se rompe y da lugar a una úlcera, y se rompe rápidamente porque la cubierta es muy fina, es intraepitelial claramente.
y aparecen múltiples úlceras que tienden a unirse y formando una úlcera más grande. Pues cuando veáis esto en el paladar, esto es un herpes simple y es una situación relativamente frecuente y bastante dolorosa y que necesita tratamiento. Utilizamos habitualmente medidas sintomáticas, un anestésico, una solución con un anestésico y un antiséptico. Pues una lesión aguda en mucosa palatina, herpes simple. Recurrente, igual que en el caso del labio. Y podemos encontrarnos bultos. O bien se trata de un problema inflamatorio infeccioso de origen dentario, como este absceso, o bien, aquí lo veis, claramente el diagnóstico y el tratamiento es el drenaje, o bien se trata de un torus, o la tercera posibilidad que hay que tener en cuenta, sobre todo en la zona de transición entre paladar duro y paladar blando, es el de tumor de glándulas salivales menores, que es, podríamos decir, el tercer bulto en frecuencia en esta localización. Y termina nuestro campo en lo que es la porción posterior del paladar blando, donde se encuentra la úvula y los pilares anteriores faríngeos. Aquí atrás vemos la orofaringe, los pilares posteriores y la amigdalafaringe, que ya es territorio del otorrino. Pues esto es la mucosa oral. Insisto en la necesidad de explorar frecuentemente la boca, y esto, tengamos la actividad que tengamos, es necesario, no, es obligatorio para que veamos cómo está la mucosa oral y cómo van a quedar luego nuestros tratamientos, porque hagamos lo que hagamos va a tener claramente relación con el resto de la boca. Inspeccionar y palpar todas estas estructuras exagerando, 5 minutos, y vamos a descubrir patología incipiente que puede ser, entre otras cosas, un posible carcinoma. Y habremos hecho diagnóstico precoz de cáncer y habremos, entre otras cosas, pues probablemente salvarle la vida a un paciente, simplemente por el hecho de inspeccionar correctamente la cavidad oral. Ahora, aprovechando que viene esta gente de Coruña, los que tenemos la suerte de ser de Santiago, entre otras cosas, aparte que es la capital, que todos entendéis, ¿no? Santiago, entre otras cosas, aparte que es más o menos bonito, a nosotros nos parece muy bonito, tiene cosas curiosas y algunas hasta casi milagrosas. Y esto todos conocéis, es la catedral de Santiago, que es del siglo XI. Os voy a contaros una anécdota ahora que veo esto, que se meten mucho conmigo. Estuve recientemente en Perú y fui a ver el Machu Picchu, y es una preciosidad. El Machu Picchu, si habéis tenido ocasión de verlo, es una preciosidad, y sobre todo el entorno del Machu Picchu. Pero el Machu Picchu tiene 5 siglos nada más, curiosamente, y esto es del siglo XI. Imaginaros cuando venga la gente de Perú y venga a España y vea, o la muralla de Lugo, que tiene 2000 años. El Castro de Baroña, si lo conocéis, tiene 2000 años, no está tan conservado como el Machu Picchu, pero casi. Yo cuando vino un peruano a verme, le dije, pues mira, te voy a enseñar el Machu Picchu que tenemos aquí. Y en parte, pues es así. Lo que pasa es que no lo valoramos. Si cobrásemos la entrada a 10 euros, pusiésemos un parking tremendo en la entrada del Castro de Baroña, unos cuantos vestidos de celtas haciendo por allí la película, pues seguramente lo conocería todo el mundo y sería algo mucho más impresionante. Pues en Santiago a veces ocurren cosas como esto, que nieva y veis como incluso es algo bonito. Os enseñaré cosas curiosas de Santiago para los que sois provincianos fuera de Santiago. ¿Queréis hacerme alguna pregunta o continúo?